de la dimensión orgánica del desarrollo de la iglesia y la definía en 1982 como la participación de todo el cuerpo de Cristo en la misión, como evidencia y objetivo del crecimiento de la fe. Es decir, que participen todos. A eso Orlando Costa lo llamaba crecimiento orgánico. Según esta definición, la medida de crecimiento de una iglesia local no es la cantidad de miembros que tiene, sino el grado de participación de más miembros en la misión de la iglesia. Es decir, el crecimiento orgánico es la participación de más personas en la vida y el ministerio de la iglesia. Si tuviéramos que cuantificar al crecimiento orgánico, se podría presentar como el porcentaje de miembros que están trabajando eficazmente dentro del ministerio y el trabajo misional de la iglesia. Entonces, ese es crecimiento orgánico, porcentaje de miembros que estamos haciendo algo. No es precisamente la cantidad de personas que tienen un cargo oficial en la iglesia, ni tampoco el trabajo exclusivamente dentro de los programas oficiales establecidos por la iglesia. Es más bien el grado de compromiso de más miembros de la iglesia en el cumplimiento de la misión y la efectividad con que de manera intencional más miembros de la iglesia viven su presencia en el mundo, infiltrando a la sociedad con el sabor y con la luz del evangelio. Bueno, 4 de 5, ya vamos a terminar. El crecimiento corporativo. Dice Efesios 4:16 que por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, dice la palabra, todo va creciendo y desarrollándose en amor. Se trata pues de crecer corporativamente, no, o sea, como grupo y no exclusivamente en el plano individual. Como dice ese proverbio popular, la fuerza de una cadena es igual a la fuerza del más débil de sus eslabones. En un libro de Dietrich Bonhoeffer, de mucha influencia sobre la vida de la iglesia local, se llama Vida en Comunidad, el teólogo alemán lo expresaba así: en la comunidad cristiana todo depende de que cada uno llegue a ser un eslabón insustituible de la misma cadena, y solo cuando hasta el eslabón más pequeño está bien soldado, entonces la cadena es irrompible. Esto implica que hay una responsabilidad corporativa de soldar, tenemos que ser soldadores espirituales, tenemos que soldar al eslabón más pequeño y más débil. La realidad espiritual del cuerpo de Cristo involucra el compromiso de unos con otros para caminar juntos y abandonar actitudes individualistas de competencia farisaica, como los fariseos. Yo ayuno más que tú, yo evangelizo más que tú, ¿verdad? Yo leo la Biblia más que tú. Ese tipo de crecimiento espiritual no sirve para nada, porque no es corporativo, no contempla el fortalecimiento del eslabón débil de la cadena. ¿Para qué le sirve tener un eslabón muy fuerte si el siguiente está débil? La cadena se rompe, ¿no? Bueno, es una forma, el crecimiento corporativo es una forma de vivir la espiritualidad que no se detiene en el desarrollo del carácter cristiano de un individuo, sino que atiende a la dimensión congregacional como un asunto prioritario para crecer todos como cuerpo. En Efesios 4, ese capítulo acerca del crecimiento coordinado del cuerpo de Cristo, todos los verbos que aparecen en Efesios 4 acerca del crecimiento están en plural. Que crezcamos, que nos veamos, ¿verdad? Es decir, que andemos. Entonces, si crecemos, crecemos todos, en plural. No se trata de crecimiento individualista. El enfoque de piedad individualista, que históricamente ha caracterizado una manera muy difundida de ser evangélicos, ¿verdad? Nuestra herencia pietista, individualista, nos ha despojado de la riqueza corporativa de la fe cristiana.
Sí, es necesario moderar ese enfoque individualista, no perderlo por completo, pero moderarlo, ¿verdad? Para poder vivir la realidad corporativa de la fe cristiana. Crezcamos en todo, como plural, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Finalmente, 5 de 5, crecimiento misional. Entonces los 5 son crecimiento numérico, crecimiento ético, crecimiento orgánico, crecimiento corporativo y finalmente crecimiento misional. Esta división de crecimiento consiste en un cambio de visión y de orientación para la iglesia. Ya no hacia adentro, sino más bien ahora hacia afuera. En vez de enfocarnos en el número de asistentes y de miembros de una congregación, como si eso fuera la meta de la misión de la iglesia, se debe atender diligentemente a contribuir a la transformación comunitaria de nuestro barrio. En vez de pensar que la misión de la iglesia, que la misión de Dios es sacar a su iglesia de este mundo, ¿verdad? Y que nos lleve, Señor, que nos lleve, que ya llévame, Señor, sácame de aquí porque es un mundo cruel, etc. En vez de pensar así, debemos darle seriedad a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay que ver a la iglesia no como el fin de la misión de Dios, sino como el medio que Dios utiliza para realizar su misión en el mundo. Crecimiento misional es el crecimiento de la paz de la ciudad, según el mandato de la carta a los exiliados de Jeremías capítulo 29, que dice el Señor a los exiliados que se fueron a Babilonia: trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella, porque el bienestar de ella, la paz, el shalom de ella, de ella depende el bienestar de ustedes, la paz de ustedes. De la paz de la ciudad depende la paz de ustedes. Implica la orientación hacia afuera, más allá de las puertas de la iglesia. En palabras del colombiano Harold Segura, dice así: esa espiritualidad no puede reducirse al marco de las exigencias activistas de la iglesia convertida en institución, tampoco a un cúmulo de experiencias espirituales extraordinarias, y mucho menos al cultivo de una vida interior desconectada del mundo exterior y de la misión de Dios. Tampoco a la satisfacción egoísta de las necesidades psicológicas o a la búsqueda de autorrealización humana. Así pues, es necesario renunciar, fin de la cita, es necesario renunciar ahora a una espiritualidad idolátrica que produce indiferencia ante las situaciones del entorno en donde se ubica la iglesia. ¿Recuerdan, hermanos, cuando veíamos la idolatría? Y uno de los frutos de la idolatría es la indiferencia. Cuando decimos, no me importa el mundo, eso es porque nuestra espiritualidad es idólatra. Estamos adorando a un ídolo y no al Dios vivo y santo de Israel. Estoy ahora sí que bien enojado, ¿verdad? Santamente, pero con paz. Y muchos de los cánticos contemporáneos contienen esa espiritualidad de indiferencia. ¿Qué es la espiritualidad de indiferencia? Escuchen: tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ustedes conocen ese canto. Ojalá que nunca, al menos cuando yo esté vivo, sobre mi cadáver tendrán que cantar ese canto en esta iglesia. Jamás. Dice: tan consumidos por tu amor, Señor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. What are you talking about? Es todo lo contrario. El amor de Dios llega a nuestra vida y tenemos un nuevo sentido de nuestro alrededor, como el objeto apasionado del amor de Dios. Juan 3:16. Y no indiferente así de lo que es nuestro alrededor, porque estamos tan consumidos por el amor de Dios, ¿verdad? La repetición, miren, hermanos, la repetición de una sola frase hasta el cansancio hace que nuestra vida de adoración invite a la somnolencia, al sopor que cierra los ojos ante las necesidades
de los vecinos del barrio. O sea, yo llego a un culto de ese tipo, un culto en donde los cánticos son de 45 minutos o una hora, de solamente estar repitiendo una frase como 50 veces, ¿verdad? Una frase: Cristo, yo te amo tanto, Cristo, yo te amo tanto, Cristo, yo te amo tanto, Cristo, yo te amo tanto. Hermanos, me da sueño. Yo me siento, me pongo la mano así y comienzo a dormirme. Me da sueño. Es el efecto de una adoración soporizante, alienante e idólatra, porque nos hace indiferentes ante el dolor de nuestros vecinos. Produce somnolencia, sopor, porque cierra los ojos ante las necesidades de nuestros vecinos. Entonces es necesario renunciar a una escatología escapista que genera una actitud de indiferencia ante los males del planeta y de la sociedad. Es decir, si ya nos vamos de aquí, pues que se envenenen los ríos. Si ya nos vamos de aquí, pues que se destruya la tierra de Nuevo León por medio de la fractura hidráulica y de otros métodos de trabajo industrial. No importa, pues el mundo se va a destruir. Bueno, esta escatología escapista genera una actitud de indiferencia. La predicación y la enseñanza del futurismo especulativo, que ha inundado los estantes de muchas librerías cristianas, es una vergüenza que traiciona lo mejor de la trayectoria evangélica en América Latina. Los evangélicos debemos ser los primeros defensores de la integridad de la creación en todos los niveles: personal, familiar, social, nacional y global. Debemos ser también promotores de la paz del Señor de paz, que nos da paz en todo tiempo y de toda manera, según Tesalonicenses 3. Es decir, que la paz no tiene solo una forma, sino muchas. Crecimiento misional, pues, es el crecimiento de la congregación local como contracultura de paz en un contexto de violencia y de desigualdad. Necesitamos más recursos para ayudar a las congregaciones a mirarse a sí mismas como sal y luz en su barrio, como comunidades sencillas y humildes que vencen al acusador con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Necesitamos orientación sobre prevención y detección de violencia, sobre el papel que la comunidad de fe puede desempeñar en la restitución de las víctimas de violencia. La manera de medir ese crecimiento misional, pues, es asomarnos a los indicadores de desarrollo humano en la zona, en el barrio en donde está ubicada la iglesia, y evaluar el grado de participación que hemos tenido en alguno de aquellos indicadores de desarrollo humano. Bueno, ya termino, nada más con una palabra final. Les agradezco mucho haber sufrido conmigo todo esto. Y si alguien tiene algo que decirme, pues escríbamelo en un correo electrónico o en un papelito o algo, porque ya vamos a tener que hacer un break para lo que sigue. Pero bueno, es esto, la palabra final, la tarea. Otra tarea que le pido a mis alumnos famosos de la clase de Fe y Globalización es que visiten a una iglesia evangélica y escriban una crónica de su visita, hurgando en su reporte, o sea, analizando en el discurso total de la iglesia, en sus boletines, sus lecturas bíblicas, sus oraciones, sus cánticos, sus sermones, los testimonios, todo lo que la iglesia dice. Que busquen lo que la iglesia cree acerca del mundo y de su papel en el mundo. Les digo, visiten una iglesia y con las antenas bien atentas a detectar qué dice esa iglesia acerca del mundo y de su papel como iglesia en el mundo. ¿Ya? Bueno. Mi corazón queda en vilo cuando les doy esa tarea, porque espero y oro que esa tarea no produzca en ellos una fatalidad. ¿Qué será lo que encontrarán esos estudiantes de la universidad secular cuando vengan a observar nuestras iglesias? Yo quisiera, o sea, de rodillas le pido al Señor, y no solamente le pido de rodillas al Señor, sino que invierto mi sangre, mi sudor, mi fuerza para esta causa, que encontraran
al visitarnos, una comunidad, una red llena de personas que asumen su valor incalculable, esos 153 pescados grandes de los que habla Juan 21, que se saben valiosos por ser el número uno ante los ojos de Dios, que tienen el corazón bueno y amable, que tienen un sentido de rectitud y de justicia en cada aspecto de su vida, personas comprometidas con el quehacer y la vivencia de su iglesia en la comunidad, personas que ven los unos por los otros, que comparten sus gozos y sus llantos, su fortaleza y su debilidad, personas trabajando para la paz del barrio, personas adorando fervientemente a ese Dios que es defensor de las viudas, los huérfanos y los inmigrantes, que ayuda al que está en problemas, que protege los ecosistemas profundos y misteriosos que ha creado, que le da pan al hambriento, justicia a los oprimidos y libertad al cautivo, y que ha venido a buscarnos en Jesucristo, y que ha habitado entre nosotros, que ha exaltado a los humildes y que ha humillado al arrogante, y que ha reconciliado a los pueblos con su bendita sangre, y que nos acompaña, fortalece y dirige por su Espíritu Santo.